Va a ser una semana muy movida en el Congreso, lo decíamos, y por eso tiene la palabra Jaime Sáez, diputado de Revolución Democrática, a quien le agradecemos de hacerse un tiempito de todas las cosas que se vienen esta semana, ¿o no, diputado? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Beatriz? Mucho gusto. Muchas gracias por estar aquí en Semana Política y queremos comenzar preguntándole, partamos por quizás el desafío mayor que tiene el gobierno esta semana en la Cámara de Diputados, que incluso se le ha puesto el nombre como de la tercera batalla de Analía Uriarte. ¿Cómo analiza la semana? Antes de eso, la batalla que ganó al menos la semana pasada con la acusación de Giorgio Jackson. ¿Cómo analiza lo que recién pasó con el ministro de Desarrollo Social, que es una persona muy importante en su partido, y que hoy día las encuestas, la última encuesta CADEM, y según también reconocen algunos en el oficialismo, se ha visto quizás no muy bien tras el nivel acusatorio, que si bien lo ganó, ¿ha afectado o no? ¿Cómo ha visto el escenario? Bueno, yo creo que evidentemente pasar por una situación de una acusación constitucional es una situación bastante límite para quienes estamos en política. Se coquetea, por así decirlo, con el abismo permanentemente y eso sin duda es que tiene que repercutir en la opinión pública, más aún en la que es permanentemente consultada para algunas encuestas, como sería Plaza Pública, que sale los domingos. Yo creo que de aquí en más lo que tiene que venir es un reordenamiento en general de las fuerzas del oficialismo, tal como se comentaba en la nota anterior. Primero, en términos, yo lo separaría como en dos grandes dimensiones. Uno, que el gobierno gobierne, y ahí quienes estamos en el Congreso tenemos una responsabilidad mayor en términos de poder ir tramitando con mayor celeridad, justeza y precisión, sobre todo algunas reformas que son tremendamente importantes, como la tributaria, y posteriormente esperemos con la tributaria ya aprobada y con recursos permanentes para gastos permanentes poder avanzar en la reforma de las pensiones. Y en paralelo a eso, los partidos políticos tienen que definir la mejor manera de hablarle a Chile en su conjunto en un momento histórico clave de cara a la elección constitucional del mes de mayo. Y ahí, bueno, estamos en días que son bastante tensos, claro. Todo el mundo sacando cuentas, pero lo claro está en que tenemos una responsabilidad histórica. Yo no dificulto que tengamos una tercera oportunidad de claro. poder darle a nuestro país una constitución democrática, y en ese sentido yo esperaría la mayor de las responsabilidades, humildad y sentido republicano, no del Partido Republicano, sino de consideración y valoración por la República y sus instituciones, y que podamos llegar a un entendimiento. Ahora, ya lo acorde, voy a llevar digamos. A ese tema, no se me adelante, diputado, porque hay hartos temas que vamos a analizar, pero sobre la acusación, ¿queda debilitado Giorgio Jackson o no? Yo creo que el tiempo dirá si queda debilitado o no. A mí me parece que el liderazgo de Giorgio Jackson es tremendamente valioso, no solo para el Frente Amplio, sino porque para la centroizquierda en general, junto con el presidente de la República, la ministra Vallejo, de las personas que ha estado empujando el cerco de lo posible desde hace ya más de 10 años, desde que eran estudiantes, y por lo tanto su figura es trascendente. Yo creo que tiene que haber un espacio para la reflexión también personal y política de cuál es el mejor camino para el ministro, si es efectivamente continuar en la senda de ser un ministro de Estado, Desarrollo Social en este caso, o bien si puede aportar desde otro espacio que también sería valioso. O sea, ¿usted no se cierra a un cambio de gabinete, a que el ministro deje su cargo, por ejemplo? Es que los cambios de gabinete uno no se puede abrir o cerrar. El cambio de gabinete es una decisión del presidente de la República y puede ocurrir como no, y nosotros tenemos la obligación de apoyar sus decisiones, cualquiera de los caminos que tome. Pero es necesaria esa reflexión, pero eso es lo que entiendo también de siempre es necesario reflexionar sobre el estado del gobierno y sobre los caminos que se puedan tomar, más cuando estamos enfrentándonos a elecciones que son tremendamente complejas y que además tienen estas especies de... es un juego de alto riesgo porque quienes sean candidatos a la constituyente, por ejemplo, y resulten electos, quedan inhabilitados para futuros procesos que vienen también a cortísimo plazo, municipales, parlamentarias y elecciones regionales, y sin duda eso complejiza también la toma de decisiones. ¿Y en qué otros espacios, a su juicio, podría estar el ministro Jackson? Bueno, el ministro Jackson es el diputado más votado en la historia de Chile, sacó más de 100.000 votos hace no muchos años atrás en esta región, y por lo tanto tiene más allá de lo que indiquen las encuestas, su desempeño, su despliegue en el día a día, denotan también un cariño y un respaldo de la ciudadanía
que a mí siempre me causa cierta sospecha porque las encuestas no reflejan el cómo la gente de a pie en la calle, en distintos espacios, percibe el rol de algunas autoridades, como por ejemplo el ministro Jackson. Pero ¿y por qué es necesario que se haga esa reflexión? ¿De si es que él debe evaluar, digamos, su continuidad o no en el gobierno? No creo que tenga que evaluar su continuidad ¿Ya? o no. Yo creo que eso responde a una reflexión política más colectiva y es una decisión que, insisto, le corresponde al presidente de la República. Pero yo creo que cada uno de quienes estamos en instancias de responsabilidad política importante para todo el país, siempre tenemos que estar reflexionando sobre lo que hacemos, lo que no hacemos y cómo nos proyectamos. Y además esas reflexiones, insisto, tienen que estar mediadas por un profundo sentido colectivo, porque no nos representamos a nosotros mismos, correspondemos a un partido, a una coalición, a un gobierno, y por lo tanto tenemos que también encuadrar nuestras reflexiones personales en ese marco, en ese orden de cosas, digamos. Perfecto. ¿Y usted hace una buena evaluación del ministro Jackson o cree que hay cosas que mejorar de su gestión? Yo creo que siempre hay cosas que mejorar, siempre. Perfecto. Lo quiero llevar a otro tema, porque claro, esta fue la semana pasada, tuvo que enfrentar Giorgio Jackson una acusación, esta semana es de la ex ministra de Justicia Marcela Ríos. ¿Cree que lograrán rechazar esta ofensiva? ¿Cómo lo ve usted? De partida, ¿cómo va a votar usted y cómo es el escenario en la Cámara? Bueno, yo voy a votar favorablemente a la ex ministra Ríos, a quien conozco personalmente desde antes de ser nombrada ministra. La seguí como académica durante mucho tiempo y me parece que en el ejercicio de su gestión tuvo una buena gestión y toda esta maraña comunicacional que se generó a partir de los indultos finalmente terminó afectando a personas que han asumido responsabilidad política, pero una cosa es asumir la responsabilidad política y poner el cargo a disposición, y otra es considerar que sea plausible que haya violado la Constitución ante una decisión que además es exclusiva del presidente de la República. No es la ministra o el ministro de Justicia quien dictamina indultos, es el presidente de la República, es una facultad privativa y por lo tanto es el presidente de la República el que asume lo que implica una decisión de esa naturaleza. Por lo tanto, yo considero que es injusta la acusación constitucional hacia la ex ministra Ríos. ¿Es injusta en ese sentido? ¿Las desprolijidades, usted dice, vienen del mandatario? No, pueden haber desprolijidades y pueden haber errores administrativos y esa es una cuestión y por la cual se asume con la pega, ¿no? Presenta su renuncia a la jefa de la División de Comunicaciones, algunos otros asesores y también la ministra. Pero insisto, una cosa es eso y otra cosa es violar la Constitución y cometer eventualmente cuestiones que sean constitutivas de delito. Yo creo que no está en cuestionamiento y eso es lo que me lleva a tener absoluta certeza de que es una acusación injusta, que es más bien un montaje de parte de la derecha para seguir ahondando, digamos, o escarbando en una herida y eludiendo los temas que son centrales para el país, por ejemplo, en materia de seguridad. ¿Y se ve más complejo el escenario? Se lo pregunto porque ¿cree usted que se va a poder lograr alinear al oficialismo como sí ocurrió en la de Giorgio Jackson? Y también qué pasa con la democracia cristiana, porque ya tenemos, por ejemplo, al jefe de bancada de la democracia cristiana diciendo que lo van a analizar y que en este caso habría más mérito jurídico que en el anterior. El oficialismo yo creo que va a estar ordenado, no tengo ninguna duda de aquello. La democracia cristiana es un partido que no es parte del oficialismo, con el que dialogamos constantemente, con quienes personalmente tengo excelente relación en el día a día, también en términos políticos, y efectivamente ellos tendrán que analizar la acusación. Espero que tengan un buen trabajo de asesoría para poder ir al fondo de lo que implica y que puedan tomar una decisión en conciencia como la que tomaron la semana pasada apoyando al ministro Jackson y que no estaban en lo correcto también, estábamos en lo correcto. Yo creo que y confío en que puedan tomar la mejor decisión durante esta semana y si no ocurre, bueno, pasará al Senado y esa es otra historia y será otra batalla más, ¿no? Ahora, lo quiero llevar a lo que veíamos hace algunos minutos. En este mismo segundo está reunido el oficialismo en el Partido Socialista para ver el tema de las listas. Voy a partir con la polémica que se ha desatado en los últimos minutos y que tiene que ver con, bueno, vio la entrevista de Guillermo Tellier este fin de semana, donde le responde a Guido Girardi a raíz de las listas de los indultos. Dice, bueno, entonces podríamos hablar de las listas de SQM, algo que no le cayó nada de bien a la ministra Toá. ¿Qué le parecen a usted las declaraciones del presidente del Partido Comunista? Yo creo que son declaraciones, Beatriz, súper desafortunadas, tal como las declaraciones de Girardi antes, independiente de que Girardi sea un ex senador y no tenga hoy día un espacio de poder formal, tiene un liderazgo que hay que reconocer. Y mire, mi reflexión es que, y lo veo semana a semana en la comisión que presido, en Obras Públicas, Transporte y también en Hacienda, donde participo y estamos tramitando la reforma tributaria, hay un grupo de hombres en este país de determinadas generaciones que tienen una tendencia permanente a
a tocarse la oreja, a torearse, entre comillas, y a generar conflictos donde no los hay. Y yo creo que eso es nocivo para el debate democrático, es nocivo para poder avanzar. Muchas veces uno ve cómo las cosas se entrampan por cuestiones que son nimiedades. Y en ese sentido yo considero que ambas declaraciones son absolutamente desafortunadas, a mí no me representan en lo más mínimo. Y creo que de cara a esta elección particularmente, la obligación de quienes estamos en partidos políticos es tener una altísima conciencia histórica, porque no va a haber otra oportunidad, ya lo dije antes. Creo que cuando se criticaba el actuar de la convención, en un momento dado la antigua convención, y se decía que era un circo, bueno, nosotros hacemos cosas bien parecidas de pronto que denostan la actividad política y yo creo que no es la manera en la que hay que actuar. ¿Usted es partidario entonces de ir en una sola lista? Yo soy partidario de ir en una sola lista, creo que es la que implica mayores condiciones mediante un acuerdo programático constitucional previo, no solo los bordes institucionales que se han planteado en el acuerdo, sino que construir una mirada común que no la tuvimos en la convención pasada. La convención además corrió en paralelo a campaña presidencial y parlamentaria, por lo tanto los partidos políticos se desentendieron del proceso y los convencionales quedaron como abandonados a su suerte y eso obviamente generó un problema y yo creo que acá no podemos darnos ese lujo nuevamente. O sea, eso le quería preguntar, porque la ministra Toa dijo también en una entrevista en La Tercera que si esto genera, o sea, si ir en dos listas genera una ruptura política, la vamos a pagar muy caro. ¿Cuáles son los efectos, cree usted, que podría generar ir en dos listas? Yo creo que la ministra tiene toda la razón en lo que señala. Sin embargo, yo no tengo una mirada tan drástica. Soy partidario de ir en una sola lista, pero si vamos en dos listas, bueno, quienes la han propiciado tendrán que asumir la responsabilidad que eso implica. Que no somos particularmente desde el Frente Amplio ni desde Prodignidad. No obstante, vamos a tener que enfrentar una competencia, espero, en buena lid. Yo creo que eso es tremendamente importante. Si vamos a estar en una competencia donde tú me acusas de los indultos y yo te acuso de SQM, bueno, entonces vamos a estar en un diálogo de sordos permanentemente, en una conversación muy bizantina que no va a encantar a la ciudadanía y en la que vamos a terminar trasquilados a ambos sectores. Entonces, creo que en caso de avanzar en dos listas, lo cual me parece un error matemático, básicamente, en primer lugar. Lo que correspondería es actuar con humildad, con criterio y con sentido de responsabilidad para no estar haciendo campañas sucias que no efectivamente terminen provocando una fractura. ¿En qué lado debería ponerse el PS en caso de que digamos, vayan en dos listas? ¿Con la Prodignidad o el socialismo democrático? Yo siendo un militante de la Revolución Democrática de toda la vida, pero también socialista ideológicamente hablando, pienso que el Partido Socialista tiene que reconstruirle una alianza histórica con quienes somos socialistas. Y quienes somos socialistas estamos hoy día en el Frente Amplio y en la Prodignidad y por lo tanto el lugar del Partido Socialista debiese ser ese. Con toda su tradición y su carga histórica, con todo lo que implica asumir que el Partido Socialista está en conjunto con el Frente Amplio. Para bien y para mal. Creo que ese es el camino, pero es una decisión soberana de ellos y no se puede meter. ¿Se debe cambiar el nombre a Prodignidad? Yo creo que sí, pero no es una prioridad hoy día. ¿Cuándo? ¿Antes de la elección o no? Porque no lo sé, la verdad, Beatriz, yo no estoy metido en esas discusiones. Si me preguntan, como una opinión de un ciudadano que tiene responsabilidad en este caso, y en términos como de marketing, evidentemente que podría cambiarse, ¿no? Yo creo que habría espacio, pero me parece que hay prioridades más centrales en términos como de lo que están haciendo los partidos hoy día de cara a esas elecciones y de cómo nos configuramos como una coalición que no solo enfrente el proceso constituyente, sino que también las elecciones municipales. Jamás en la historia reciente de Chile una coalición, un grupo de partidos ha ganado la elección presidencial si es que previamente perdió las municipales. Por lo tanto, nosotros, si queremos darle continuidad a nuestro proyecto político de cara al siguiente ciclo, es trascendental que asumamos que es el camino de la unidad más amplia posible. ¿Con un pacto, nuevo pacto de gobierno? Yo creo que un pacto de gobierno que nos dé sostenibilidad en estos 4 años es absolutamente fundamental. Y si ese pacto tiene que renovarse mensualmente o cada 15 días como los estados de excepción, bueno, eso es problemático, pero si es necesario, que se haga en la medida que la conversación política, el diálogo esté siempre presente y que eso nos termine cohesionando. La última cita grande que tuvimos en Cerro Castillo hace algunos meses, dejamos de hablar de dos coaliciones para hablar de una alianza de gobierno y creo que eso nos ha cohesionado y estamos en un momento tenso por una cuestión electoral, pero me parece que una vez superándola deberíamos poder transitar por un camino de mayor
de mayor templanza para abordar los Perfecto. desafíos que tenemos como gobierno. Diputado, le queremos agradecer por estar con nosotros en Semana Política. Lo dejamos porque sabemos que tiene un día bien agitado hoy día en el Nos vamos Congreso. a Valparaíso, tenemos que tramitar la reforma tributaria hoy día. Claro. Es importante que hay un consenso transversal, Beatriz, en torno a lo que significó aprobar la PGU. Como un paso significativo para nuestro país. Esto va desde izquierda a derecha, y hasta los republicanos votaron a favor, pero lo que tenemos que tener muy claro, y la gente que nos está mirando tiene que saberlo, que para gastos permanentes se necesitan ingresos permanentes, y ahí la reforma tributaria es absolutamente imprescindible, si no vamos a estar haciendo leyes que son bonitas en cuanto a su título, pero que son difíciles de materializar si es que no hay platita. Con platita baila el mono. Perfecto, vamos a estar atentos a ese debate. Muchas gracias, diputado, que esté muy bien. Igualmente.